Bueno, en primer lugar, agradecer a los presentes en la convocatoria esta de rueda de prensa para anunciar algo que pensamos que es importante para los ciudadanos melillenses y para los próximos meses. Y, en segundo lugar, también agradecer a los compañeros de Compromís que ayer realizaron su segunda visita en este curso académico, si le llamamos así, a la legislatura, ¿no?, que está a punto de finalizar y que obviamente debemos agradecer su inquietud por trabajar con nosotros como correa de transmisión. Ya hemos tenido 4 contactos, CPM Compromís, y hemos canalizado varias propuestas a través del Congreso y a través del Senado. Si bien es cierto, ambas declaraciones, tanto la del senador como la del presidente del Gobierno en el debate de la Nación, nos ocupan y nos preocupan mucho a Coalición por Melilla, y me estoy refiriendo precisamente que en el discurso del debate de la Nación el presidente del Gobierno habló de plan estratégico de Melilla en el contexto de esta crisis que estamos viviendo todos los españoles, algunos de forma más intensa que otros, como nosotros. Y por lo tanto nosotros queremos intentar modestamente, humildemente, darle contenido a esa preocupación del presidente del Gobierno, que no deja de estar en nuestra piel del día a día en la política de acercarnos a los ciudadanos melillenses. Dicho esto, quiero decir, y en la misma línea, que si bien es cierto, hemos repetido hasta la saciedad que el plan estratégico de Melilla pasa por garantizar que tenga 2 brazos funcionales, es decir, el espacio de fiscalidad perfectamente definido para atraer grandes inversiones a Melilla, y el brazo de la cercanía, de la proximidad, del transporte, que es una asignatura pendiente y que obviamente estamos muy lejos de tener lo que nos merecemos. Dicho esto, quiero decir que antes de final de mes y por la preocupación que ya nos viene de todas las partes de la Unión Europea y que obviamente vamos a sufrir todos por la crisis, por la guerra de Ucrania y por la subida de los combustibles, nosotros vamos a presentar 2 proposiciones no de ley. Estoy hablando en breve, en cuestión de una semana antes de que finalice este mes, a través de Compromís, que buscarán conjugar, sintonizar con la preocupación del presidente para que, obviamente, pueda recibir el apoyo del Partido Socialista y conseguir que esto sea unas medidas que puedan ayudar a los melillenses. ¿De qué se trata? Se trata, si nosotros recordamos la situación de nuestra ciudad, en la cual el riesgo de pobreza y de exclusión social no solo es preocupante durante las últimas 2 décadas, sino que además recientemente hemos tenido el buen dato que hemos reflejado por parte de Coalición por Melilla, que el riesgo de pobreza bajó 5 puntos y las tasas de empleo también se han situado en el mejor momento de los últimos 15 años, ¿no? Estos 2 datos están francamente en peligro por la amenaza de lo que es la crisis económica que nos viene en este semestre con la guerra de Ucrania, con la subida de los combustibles, del gas y de la luz. Nosotros pensamos que además Melilla va a tener un elemento añadido negativo, por lo tanto debe tener una atención positiva, en discriminación positiva entre las medidas que vaya a marcar el Gobierno de la Nación. ¿Por qué? Porque la carestía de los productos de primera necesidad, que son los que marcan el IPC, van a aumentar. Ya de hecho somos la ciudad que más ha subido el IPC en los últimos meses. Pero somos la ciudad también, si miramos datos significativos, que hemos multiplicado por 2 el coste de la cesta de productos de primera necesidad de compra en relación a otros puntos del territorio nacional. Si a esta amenaza, que ya es real, de la crisis de Ucrania, añadimos lo que nosotros venimos definiendo como una política torpe
de la frontera, en la cual el tránsito de la mercancía tradicional que se ha estado garantizando durante mucho tiempo en productos agrícolas, pescado y otros productos, pues nos estamos forzando aún más la cuerda para sufrir a los colectivos más vulnerables. En una ciudad ya de por sí vulnerable por su lejanía, por su carestía en los transportes, por su falta todavía del modelo económico, porque hemos hecho los deberes en el plan estratégico, pero necesitamos tiempo para que la autosuficiencia de nuestro modelo pueda garantizar algunas cuestiones, y esto obviamente debe preocupar al Gobierno de la Nación. A nosotros no solo nos preocupa, sino que hemos querido que nos ocupe en estos momentos, y la proposición no de ley se va a presentar pues en breve. Calculo yo que el lunes, martes o miércoles. Los medios de comunicación la pueden tener a disposición a través del gabinete de prensa del partido a partir de esta tarde. La proposición no de ley van a abordar dos asuntos importantes. Como no podía ser de otra forma, el tema de los transportes. En la crisis económica, en la crisis de combustible, de gas y de la guerra, obviamente los transportes, la cercanía es estratégico. Una de las medidas que el presidente del Gobierno ha anunciado es los billetes gratuitos en las conexiones de cercanía. Obviamente nosotros no solo no tenemos esto, sino que la lejanía cada vez nos amenaza más para garantizar lo que es esencial en los colectivos que sufren. En estos casos, los que define el Instituto Nacional de Estadística como una de las comunidades más marginadas del territorio nacional o del Estado de autonomía. La proposición no de ley va ahí encaminada en garantizar los transportes de forma estratégica, en conexión de proximidad, como ampara el alma de la Carta Magna de nuestra Constitución española, y esperemos que esta situación añadida que tenemos pueda servir de impulso para dar una solución definitiva a los transportes marítimos y aéreos. La otra proposición no de ley va encaminada en garantizar dos medidas fundamentales para que los productos de primera necesidad estén exentos de tributación y además tengan una subvención al transporte, obviamente para que estos no se vean en precios al alza en una población donde aún tenemos que combatir, vuelvo a repetir, con políticas sociales lo que marca el artículo 138.1 de la Constitución, que no es otra cosa que el equilibrio social en base al principio de solidaridad. Tanto esto como lo que marca la normativa europea, concretamente la norma 3577/92 del Consejo 7 de diciembre del 92, donde determina claramente que los puertos de Ceuta y Melilla deben ser considerados igual que lo de las islas, van a servir de argumentario, de base, para que esta proposición no de ley pueda ser vista de forma positiva por el Gobierno y pueda ser aprobada. ¿Si hay alguna pregunta? Lo que tantas veces hemos definido, ¿no? Los transportes estratégicos no es más que Melilla esté muy próxima a la península y la península esté muy próxima a Melilla. Ese principio que se define como principio de continuidad territorial se puede garantizar con la propuesta nuestra del transporte marítimo próximo a lo que son tarifas gratuitas o con tasas, es decir, lo que tantas veces hemos definido, converger todas las ayudas de los presupuestos generales del Estado en una línea estratégica y que pueda facilitar que los ciudadanos españoles y peninsulares puedan viajar a nuestra ciudad a coste cero o próximo a cero, y los de Melilla igual, y lo que es también el modelo de servicio público, que no está garantizado, en tanto en que el plus de residencia, el 75%, solo ha servido para que algunas empresas en el mercado libre pues aprovechen y coloquen precios
altísimos de los billetes, con lo cual ese 75% lo único que hace es enriquecer más a la empresa y no facilitar al ciudadano melillense eso que se debe garantizar, que es el modelo público. Sí, si no hay más preguntas al respecto. A mí me gustaría una valoración sobre la situación del contrato de esta mañana después de que el Partido Socialista haya explicado el porqué ha votado a favor de esa prórroga sin nosotros de coalición. Sí, yo creo que no se entiende. No se entiende porque por mucho esfuerzo que se puedan hacer en las coordenadas de la coherencia política, pues no se entiende. Basta repasar la hemeroteca de lo que decía el Partido Socialista en la adjudicación de la limpieza para ver su posición ahora con el voto a favor, con el Partido Popular, para dar una prórroga que en principio ya estaban en contra de ese tipo de adjudicación porque era un pliego nefasto. Pero tampoco se entiende porque la sensibilidad del Partido Socialista debería ser con los obreros. Y aquí parece que ha cambiado la O de obrero por la P de populares. Por una sencilla razón, porque los trabajadores, los obreros de la limpieza de Melilla son los que menos cobran del territorio nacional en el servicio de recogida de basura. Y esto debería ser más que suficiente como argumentario para tener vergüenza política a la hora de dar un voto, ¿no? Porque la mejor forma de condicionar, de mejorar y de proteger a los trabajadores es con un nuevo pliego. Y no dando una prórroga, garantizando obviamente lo que es la continuidad del servicio, que no es otra cosa que lo que marca la ley. Pero le voy a dar algunos datos que me he molestado en buscar. El peón de Ceuta gana 500 euros más que el de Melilla, próximo, para que podamos entender por qué el Partido Socialista Obrero, entre comillas, español en Melilla, pues quiere que sus trabajadores melillenses cobren menos que en Ceuta, en una ciudad con las mismas características. Prácticamente tenemos la misma superficie y más o menos la misma población. Pero con Málaga, por ejemplo, tenemos el peón cobra 948 euros y en Málaga cobran 1.510 euros. O sea, esta cuestión que para nosotros es un objetivo que nos hemos marcado, lo hemos anunciado al principio del año como objetivo a conseguir, se nos pone cuesta arriba en tanto en que el Partido Socialista, como usted bien ha dicho, socio del Gobierno, ha preferido aliarse con el Partido Popular en algo tan difícil de entender como mejorar las condiciones de los trabajadores y del servicio. Si bien es cierto, haremos todos los esfuerzos y un poquito más para que esta cuestión no salpique precisamente en el daño a los trabajadores de la limpieza, que por interpretación directa debe afectar, ¿no? Y si tan importante era este tema que llevamos ustedes criticando desde el principio de la legislatura, el contrato, ¿por qué han esperado hasta el último momento? ¿Y quién le ha dicho a usted que hemos esperado hasta el último momento? Si lleva 12 meses trabajándose en la renovación del pliego. Pero el pleno en el que tenía que pasar... Hombre, ese... No, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una, que haya apoyo político para la renovación del pliego, consensuado o no, que se puede consensuar con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con todos los que representan ciudadanía. Y dos, que haya un pleno para posicionarnos políticamente en la conveniencia o no, que es lo que se ha cargado. Es decir, nosotros lo que hemos pedido es la convocatoria de una mesa y de un pleno para posicionarse cada grupo político el por qué no quiere o el por qué quiere. O sea, lo que se merece la ciudadanía. Y eso tristemente no se ha podido conseguir, porque hay partidos que prefieren la vergüenza ocultarla y no decir por qué no quieren un nuevo pliego, por qué no quieren una nueva contratación, por qué quieren apoyar las condiciones laborales de estos trabajadores. ¿Por qué, por ejemplo, esta empresa? Pues un dato que tiene escalofriante es que tiene recogido más de 3.400 averías anuales,
con los sueldos más bajos de los trabajadores de la limpieza del territorio nacional. ¿Y por qué el Partido Popular define que este es el mejor pliego? ¿Y por qué el Partido Socialista apoya estas tesis del Partido Popular? Esto merece por lo menos un planteamiento político en la Asamblea, donde nos han elegido el pueblo de Melilla para que cada uno diga lo que tenga que decir y obviamente vote lo que tenga que votar. El resultado podía haber sido el mismo, pero por lo menos hubiéramos tenido la posibilidad de decirle a los ciudadanos melillenses cada uno lo que piensa. ¿Por qué insisto en esto? Porque el posicionamiento del Partido Popular y del Partido Socialista ha sido impedir esto. Y me parece que no es saludable en democracia estas cuestiones. En la mayoría, pero es que no queda, se ha tenido que prorrogar porque es que ya no había margen, si es que se cumplía el contrato. Yo le recomendaría a usted que se presente a las elecciones y seguramente tiene muchas ideas políticas que vender, pero a la hora de contestarle no busco debatir con usted, busco a darle mi opinión política. Entonces, le vuelvo a repetir que los técnicos llevan trabajando en un nuevo pliego más de un año. Y cuando ha tocado, que ha tocado la semana pasada, creo recordar, pues cuando se tiene que producir el debate y es cuando se tiene que producir la discrepancia política o no de cada partido político, diciéndole al pueblo de Melilla cuáles son las tesis, cuáles son las razones, por qué se quiere mantener estas condiciones. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. en la última rueda de prensa del comité de empresa, a excepción de Euskadi, los sindicatos hablaban de que en esa reunión con Gloria Roja se había puesto sobre la mesa la posibilidad de municipalizar el servicio, de crear una gestión mixta. No sé si eso sería posible de cara a un futuro y qué beneficios traería. Yo veo entre vosotros gente veterana en la profesión donde puede repasar la hemeroteca y recoger las opiniones de una década de Coalición por Melilla en referencia a algo parecido de lo que es la empresa mixta, de lo que es la encomienda de gestión en remesa, de todo esto. Pero bueno, todo eso pasa por parar el tren de la adjudicación, y esta adjudicación paraba aquí, tenía una parada, y era legal decir, ¿estamos contentos o no estamos contentos? Por cierto, un dato que no se ha dicho en el debate, en estos 3 años se ha inyectado 3 millones a la limpieza por el tema de la pandemia, donde se han contratado más de 100 trabajadores durante un año. O sea, eso querrá decir algo, ¿no? Querrá decir algo. Si se produce ahora la parada, pues lo lógico y lo razonable es decir, bueno, paramos, estamos de acuerdo en que esto no ha funcionado, no ha sido positivo, no ha sido bueno, no se ha garantizado el servicio a la ciudadanía, no se ha garantizado las condiciones mínimas o medias del peón o del obrero de la limpieza en el territorio nacional, y ahora vamos a consensuar entre todos cuál es el modelo que queremos. Pero ni tan siquiera se han querido hablar de este tema. Entonces, a mí, sinceramente, me quedo con lo que he contestado al principio. No es entendible, no se puede explicar. Una pregunta. El Partido Popular ha dicho que va a presentar una moción para que la Asamblea inste a la empresa y a los trabajadores para que hagan una nueva negociación colectiva y que se suba el sueldo mínimo del 10%. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace eso? Con un pliego que está prorrogado y que determina claramente las condiciones. Es que me parece que se está engañando con una facilidad y con un atrevimiento al pueblo de Melilla y a los trabajadores de forma muy, muy grave. Nosotros no pensamos un 10%, fíjese lo que le digo, pensamos que por lo menos tenemos que conseguir igualar al sueldo de los peones de Ceuta o de Málaga, que no es un 10%, que yo no sé si es un 30% de incremento. Es una barbaridad de más, pero lo que queremos es buscar cuál es el mecanismo legal que ahora se nos invita con la aprobación del PP y del Partido Socialista de la prórroga, muy, muy difícil, no renunciable, y desde luego nosotros desde la responsabilidad que nos toca vamos a buscar mil y unas razones para conseguir el objetivo, ¿no? Sí, pero los convenios colectivos son los que, junto con la empresa, estipularon las condiciones laborales actuales.
y las condiciones laborales actuales se han prorrogado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Es que hay una doble contradicción en esto. Entonces, ¿equipara la actitud en este tema del PSOE con el Partido Popular, de sus socios de gobierno con el Partido Popular? No es entendible. La O de obrero, en este caso, se ha convertido en P de populares, porque el Partido Popular tiene una coherencia. Es su pliego, ha dado un contrato adjudicado de 4+2 y está definiendo lo peor en lo mejor. Pero el Partido Socialista decía antes que era malo, durante la pandemia se ha podido demostrar que es malo, se ha producido la parada y dice que es bueno. No es entendible. Reunido ayer la vicepresidenta Gloria Rojas dijo que no tuviera más remedio que apoyar esa prórroga para evitar que una buena parte de la plantilla... Pero le he contestado, le he dicho que en estos 3 años se ha incrementado la partida en 3 millones con 100 contrataciones de más. ¿Cómo se lee? ¿Eso no lo sabe la compañera Gloria? ¿No sabe que este gobierno, el gobierno donde estamos los 3 en corresponsabilidad de gobierno, ha incrementado la plantilla en más de 100 y se inyectó 3 millones de euros? ¿Cómo se le puede ocurrir que la parada del pliego va a conllevar a echar trabajadores? Eso va en contra de lo que es lo que estipula la ley de continuidad del servicio, porque es un servicio estratégico. Otra cosa es los intereses que puedan haber, que muchas veces desvían el objetivo noble en política de servir los intereses de los obreros, de los trabajadores o de la ciudadanía. ¿Intereses de quién? ¿Del PSOE? Intereses políticos bastardos que no tienen que ver con esto. Pero del PSOE o del PP. Obviamente de los que apoyan esto. Serán distintos cada cual. En este caso yo del Partido Socialista lo que veo es que obviamente no ha querido apoyar una iniciativa de Coalición por Melilla que era mejorar las condiciones de los trabajadores. Lo que veo del Partido Popular es la continuidad del negocio que montaron con la adjudicación del servicio. Ya que me estáis estimulando, os voy a dar un dato más. Sí, os voy a dar un dato más. Vamos a ver, hay personas, funcionarios, que han elaborado informes en pro de una prórroga y que al mismo tiempo su apellido está relacionado con actividad comercial con Valoriza. ¿Eso es razonable? Si tuviéramos ese pleno, qué lástima, si tuviéramos ese debate político tan saludable para los intereses de los melillenses, pues podíamos decir estas cosas y podíamos escuchar otras cosas. Pero no ha sido posible porque algunos decían que no queremos ni pleno. ¿Y no está en riesgo la continuidad del gobierno? No. ¿Pero sabe usted por qué? No, ¿por qué? Porque nadie quiere, se lo digo, porque nadie quiere irse. Suena un poco raro eso. No, porque, vamos a ver, nosotros estamos muy contentos de la labor que estamos haciendo en gestión a la ciudadanía. Y no solo estamos contentos, sino siempre que hemos tenido una oportunidad desafiamos a la oposición en contrastar datos, en contrastar gestión y en contrastar tal. Otro, supongo, que está contento porque ha tenido el sueño de la historia de política que se puede tener, presidir la presidencia de la ciudad, que es el señor de Castro. Y otro, que es el Partido Socialista, pues han tenido el sueño de tener una representación muy humilde, muy modesta y tener una responsabilidad de gobierno muy significativa, gracias a la generosidad de CPM. Y en esto se conjuga, obviamente, los intereses de los 3, pero porque nadie quiere irse, nosotros porque queremos cumplir con la ciudadanía y porque lo estamos haciendo bien y tenemos esa conciencia. Y otros pues pensarán que igualmente el camino a las elecciones pues es el que va a determinar cada cuál es la representación que merece en urnas. Ana,
No. No, fíjese, este tema que más hemos criticado se lo voy a poner de ejemplo. ¿Usted sabe por qué la adjudicación del servicio de limpieza ha sido tan nefasto? Tan nefasto, porque deriva de una mayoría absoluta, donde el debate político no se ha mantenido. La posibilidad de que esta crítica que estamos haciendo en medios de comunicación, en desacuerdo, lleguen a converger en un consenso, es precisamente porque no hay mayoría absoluta. Y eso es bueno, porque lo otro se ha demostrado que es muy malo, sobre todo para algunos. Bueno, pero al final no se aprobó un nuevo contrato. No, claro que no. Pero le estoy diciendo que la posibilidad de llegar a un acuerdo es mucho más bueno que cuando no hay esa posibilidad. Es una mayoría absoluta aplastante que dice, este servicio a tomar por saco. Y este servicio, pues cuando ha llegado la parada, no se ha parado. Sí, lo que pasa es que ya expliqué la otra vez, y por cierto, les recuerdo que ya se ha registrado el segundo documento por parte del gabinete que se ha encargado de realizar la denuncia y que es preceptivo que conteste a lo que se le ha reclamado, ¿no? Que no es otra cosa que fundamento de normativo nacional y comunitario de la norma que ha implantado en frontera. Que, por cierto, vuelvo a repetir, con esta subida que nos sitúa a Melilla en la más alta en el IPC, la torpeza de la política de frontera lo que hace es situarla más alta todavía. Lo podemos entender, ¿no? Es decir, que los productos de primera necesidad que venían de la frontera, pues nos van a venir de Almería o nos vienen de otra ciudad andaluza con el coste añadido.